¿Te imaginas regalar algo que alguien más pagó? Pues eso fue exactamente lo que hicieron mis padres con la casa que yo compré para ellos. Y cuando me enteré de lo que habían hecho, supe que algo tenía que cambiar. Esta historia no comienza con la casa, sino con una infancia llena de expectativas, sacrificios y manipulaciones emocionales que moldearon mi relación con mis padres y mi hermana menor, Perry. Desde que era niño, estaba claro que yo, como el hijo mayor, tenía responsabilidades diferentes. Mis padres me inculcaron un fuerte sentido del deber y la obligación. Siempre hubo un énfasis en mis estudios, mi carrera y en convertirme en alguien exitoso. Mi hermana, en cambio, vivió una experiencia completamente distinta. Mientras yo estaba sumergido en libros y tareas, a Perry se le permitía explorar sus hobbies, salir con amigos y vivir una infancia sin presiones. Mis padres tenían expectativas académicas muy altas para mí. Si sacaba una calificación que no fuera perfecta, escuchaba sermones interminables sobre la importancia de la educación y cómo mi futuro dependía de mi esfuerzo. Con Perry, todo era diferente. Nunca se le exigió nada. Si sacaba malas notas, decían que no era su culpa y que tenía otros talentos. Cuando terminé la preparatoria, mis padres hicieron un gran sacrificio, usaron todos sus ahorros para pagarme la universidad. Aunque sugerí tomar un préstamo estudiantil para no comprometer sus finanzas, insistieron en que los intereses eran demasiado altos y que estaban dispuestos a hacer ese esfuerzo por mi futuro. En ese momento, lo vi como un gesto generoso, pero con el tiempo, me di cuenta de que esa inversión venía con condiciones. Una vez que me gradué y conseguí un trabajo en el sector tecnológico, mi vida cambió. Por un lado, estaba emocionado por tener mi independencia financiera. Por otro, la presión de mis padres se intensificó. Siempre me recordaban cuánto habían sacrificado por mí. No olvides de dónde vienes, decían cada vez que los visitaba. Te pagamos la universidad, ahora es tu turno de devolvernos el favor. Inicialmente, lo interpreté como un recordatorio inofensivo de que debía mantenerme humilde. Pero con el tiempo, quedó claro que era un chantaje emocional. No podía visitarlo sin sentir que había un precio que pagar. Cada conversación se centraba en cuánto habían hecho por mí y cuánto esperaban de mí a cambio. Finalmente, un día durante una cena familiar, mi padre soltó una bomba: nosotros hicimos nuestra parte al pagar tu educación. Ahora te toca a ti. Deberías empezar a planear comprar una casa para nosotros. Sentí que el estómago me daba un vuelco. Apenas llevaba un año trabajando y compartía un pequeño apartamento con compañeros porque no podía permitirme un lugar propio. Protesté, pero mis padres insistieron en que no era algo inmediato, sino una idea para planearlo en el futuro. Mi madre, con su tono manipulador habitual, dijo: te pagamos la universidad. Ahora es momento de que nos devuelvas el favor. No tuve corazón para seguir discutiendo. Aunque no estaba de acuerdo, la culpa que me hicieron sentir fue demasiado. Esa conversación marcó el inicio de años de presión para cumplir sus deseos. Aunque intenté evitarlos y postergar el compromiso, eventualmente cedí. Después de ahorrar durante 5 años, compré la casa que querían, creyendo que sería la mejor manera de agradecerles por todo lo que hicieron por mí. Jamás imaginé que esa decisión sería el comienzo de una traición que cambiaría mi vida para siempre. Después de años de presión, finalmente compré la casa para mis padres. Era un lugar modesto pero bonito, ubicado en un vecindario tranquilo. No era una mansión, pero tenía lo necesario para ofrecerles comodidad y estabilidad. Para mí, era el resultado de 5 años de sacrificio, ahorros y trabajo duro. Aunque sabía que significaba retrasar mis propios planes, pensé que era lo correcto. Después de todo, mis padres habían gastado todo en mi educación, y esta casa era una forma de retribuirles ese esfuerzo. Comencé a pagar la hipoteca puntualmente cada mes, incluso enviando dinero extra para reducir la deuda lo más rápido posible. Mi objetivo era saldarla en un tiempo mucho menor al previsto, de modo que pudiera liberar ese dinero para mis propios proyectos, comprar mi propia casa, viajar y, en algún momento, formar una familia. Pagar esa hipoteca se convirtió en una prioridad y ajusté mi estilo de vida en consecuencia.
Vivía de manera frugal, alquilando un pequeño apartamento y reduciendo gastos al mínimo. Todo esto para garantizar que mis padres tuvieran el hogar que tanto decían necesitar. Durante un tiempo, las cosas parecían estar bien. Mis padres estaban contentos con la casa y no volvieron a mencionar las deudas de mi educación. En lugar de eso, la mostraban con orgullo a sus amigos y familiares, alardeando de que su hijo mayor les había comprado un hogar. Aunque sabía que detrás de ese orgullo había una buena dosis de manipulación emocional, no me molestaba tanto. Pensaba que, al menos, ahora tenían lo que querían y que las cosas finalmente podían estabilizarse. Sin embargo, esta aparente calma no mejoró nuestra relación. Yo seguía manteniendo una distancia emocional con ellos. Mis visitas eran esporádicas y siempre sentía que había un muro invisible entre nosotros. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, en el fondo sabía que esta casa no iba a cambiar la dinámica familiar. Aún así, traté de mantener una actitud positiva. Me decía a mí mismo que había hecho lo correcto, que al menos ahora tenía un poco de paz, aunque no la relación cercana que podría haber deseado con mis padres. Mientras ellos estaban ocupados disfrutando de su nueva casa, yo seguía centrado en mi trabajo y en pagar la hipoteca. Todo parecía ir bien hasta hace unos días, cuando decidí visitar a mis padres después de varios meses de no verlos. Pensé que sería una agradable sorpresa. Había estado ocupado con el trabajo y no les había avisado de mi visita. Quería pasar tiempo con ellos, ver cómo estaban y comprobar que la casa seguía en buen estado. Pero al llegar, algo no cuadraba. Vi el auto de mi hermana Perry estacionado frente a la casa. Pensé que estaba de visita y me alegró la idea de una reunión familiar. Sin embargo, al tocar la puerta y ser recibido por Perry, noté algo extraño. Llevaba pijama y actuaba como si viviera allí. Al preguntarle por mis padres, respondió casualmente: se mudaron. Esta es mi casa ahora. Esas palabras me dejaron helado. La casa que yo había comprado y pagado durante 3 años ya no era de mis padres. Era de Perry. Y ni siquiera se molestaron en decírmelo. Fue el primer golpe de una traición que aún no sabía que apenas comenzaba. Cuando mi hermana Perry me dijo con total indiferencia que mis padres le habían regalado la casa, sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Durante años había trabajado y ahorrado para comprar esa casa, creyendo que era un hogar para mis padres, un símbolo de estabilidad y agradecimiento por sus sacrificios. Pero ahora, me encontraba frente a la persona que, sin haber hecho nada para merecerlo, la disfrutaba como si fuera un simple regalo. Se mudaron, dijo Perry mientras se encogía de hombros. Esta es mi casa ahora. Mamá y papá dijeron que la necesitaba más, ya sabes, con el bebé en camino y todo eso. ¿El bebé en camino? Ni siquiera sabía que Perry estaba embarazada. Aunque eso no era lo importante en ese momento. Lo que realmente me impactaba era la facilidad con la que mis padres habían tomado esa decisión, sin consultarme ni informarme. Mi hermana hablaba con una tranquilidad irritante, como si todo esto fuera completamente normal. ¿Y dónde están viviendo ahora?, pregunté, tratando de mantener la calma. Oh, están rentando un apartamento al otro lado de la ciudad, respondió Perry como si fuera lo más lógico del mundo. Sentí una mezcla de ira, decepción y traición. Salí de la casa sin decir una palabra más. Conduje directamente al nuevo apartamento de mis padres, decidido a obtener respuestas. Cuando mi madre abrió la puerta, no perdí tiempo en confrontarla. ¿Por qué le regalaron la casa a Perry, la casa que yo compré, la que yo estoy pagando? Mi madre, con una sonrisa que solo aumentó mi frustración, trató de calmarme. Tranquilo, hijo, entra y siéntate. No pensamos que te molestaría. Entré, pero no me senté. Quería respuestas. Mi voz se alzó, ¿no pensaron que me molestaría? ¿Cómo pudieron tomar una decisión tan importante sin siquiera hablar conmigo? Mi madre suspiró, como si yo fuera el que estaba exagerando. Cariño, pensamos que, como te está yendo tan bien, no te importaría. Perry necesita estabilidad ahora que planea tener un bebé. ¿De verdad quieres que tu sobrino nazca en un lugar alquilado? No me importa dónde nazca o viva su hijo, respondí furioso.
Esa no es mi responsabilidad. Perry y su esposo deberían resolver su propia vida. Mi padre salió de una habitación al escuchar la discusión. ¿De qué se trata todo este alboroto?, preguntó. No dudé en enfrentar también a mi padre. Se trata de que ustedes regalaron la casa que yo compré sin siquiera decírmelo. Y ahora pretenden justificarlo diciendo que Perry la necesita más. ¿Qué hay de mí? ¿Mis años de esfuerzo no cuentan? Mi padre no mostró arrepentimiento. Tu hermana no tuvo las mismas oportunidades que tú. Nosotros no pagamos su universidad, así que esta casa es lo mínimo que podemos hacer por ella. Además, tú eres exitoso. Puedes comprarte otra casa. Esas palabras fueron como un golpe directo. ¿Qué lógica era esa? ¿Por qué debía cargar con los errores y decisiones de mis padres? Perry había dejado la preparatoria porque no quería estudiar. No fue por falta de apoyo. ¿Por qué ahora debía cargar con sus problemas? Estaba tan furioso que apenas podía pensar con claridad. Dejé el apartamento de mis padres con una certeza: esto no iba a terminar aquí. Habían cruzado una línea, y algo tenía que cambiar. Lo que no sabía entonces era que esta traición iba más allá de lo que ya había descubierto. Tras mi discusión con mis padres, decidí tomar medidas inmediatas. Necesitaba averiguar exactamente cuál era el estado de la hipoteca y cuánto quedaba por pagar. Siempre había enviado más dinero del necesario cada mes con la esperanza de reducir la deuda lo antes posible, así que quería confirmar cuánto se había avanzado. Llamé a mi padre y le pedí que me acompañara al banco. Aunque intentó esquivar la conversación al principio, finalmente accedió. Al día siguiente, fuimos juntos al banco, y lo que descubrí allí terminó de romper la poca confianza que me quedaba en ellos. Cuando el gerente revisó los registros de pago, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El dinero extra que había estado enviando durante años para acelerar el pago de la hipoteca no estaba registrado. Solo se había pagado el monto mínimo mensual. Debe haber un error, le dije al gerente. He estado enviando más dinero del que aparece aquí, ¿puede revisar de nuevo? El gerente confirmó que los registros eran correctos. En ese momento, giré hacia mi padre, quien evitaba mi mirada. Finalmente, cuando lo presioné, confesó: el dinero extra lo usé para pagar el alquiler de nuestro apartamento. Sentí como si me hubieran apuñalado. Todo ese sacrificio, todas esas veces que me negué a gastar en mí mismo para enviar más dinero del necesario, y resultaba que ese dinero no había ido a la hipoteca. Mi padre lo había desviado para cubrir sus propios gastos sin siquiera mencionarlo. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le pregunté, tratando de contener mi enojo. No es gran cosa, respondió con una calma que me enfureció aún más. Pagamos la hipoteca a tiempo, ¿no? Además, necesitábamos ese dinero para el alquiler. Pensé que lo entenderías. ¿Entenderlo?, exploté. Y ese dinero era para pagar la hipoteca más rápido, no para financiar tu apartamento. Mi padre, como de costumbre, no aceptó ninguna responsabilidad. Gasté todos mis ahorros en tu educación. ¿De verdad te importa tanto este dinero cuando hemos hecho tanto por ti? Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía soportar más manipulación emocional. No solo habían regalado la casa que compré para ellos, sino que también habían robado el dinero extra que envié para asegurar un futuro más estable. Sentí que toda mi vida había sido un intercambio en el que mis padres trataban de sacar el máximo provecho de mí. Salí del banco furioso, sin mirar atrás. Mi padre intentó detenerme, pero no quería escuchar más excusas ni justificaciones. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. De regreso en mi apartamento, me enfrenté a una decisión difícil. Continuar pagando la hipoteca significaba seguir financiando la irresponsabilidad de mis padres y la comodidad de mi hermana. Por otro lado, dejar de pagar podría arruinar la situación financiera de todos ellos. Después de horas de reflexión, tomé una decisión: dejaría de pagar. Si mis padres querían regalarle la casa a Perry, entonces ella debería asumir la responsabilidad. Yo ya había hecho más que suficiente. Habían abusado de mi confianza y me habían traicionado de la peor manera posible. Ahora era su turno de enfrentarse a las consecuencias.
Lo que no sabía en ese momento era que mi decisión traería consigo un caos que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Después de descubrir la traición de mis padres, tomé la decisión que llevaba días considerando: dejar de pagar la hipoteca. Había hecho más que suficiente. Había sacrificado mi tiempo, mi dinero y mis propios planes por ellos, solo para que me traicionaran una y otra vez. Si ellos querían que Perry tuviera la casa, entonces ella debía asumir las responsabilidades financieras. Cuando mis padres se dieron cuenta de lo que había hecho, el caos no tardó en desatarse. Empezaron a llamarme desde números desconocidos, enviarme mensajes y, en un intento desesperado, incluso vinieron a mi puerta. Mi padre estaba furioso, gritándome que no podía simplemente abandonarlos así. Me acusó de ser un ingrato y de no valorar los sacrificios que habían hecho por mí. No les debo nada, le respondí con firmeza. He pagado más en esa hipoteca de lo que ustedes gastaron en mi educación. Ya cumplí. Si quieren esa casa, Perry debe hacerse cargo de los pagos. Mi madre, en un tono más suplicante, intentó convencerme de que reconsiderara. Cariño, Perry no puede pagar la hipoteca. Tú eres el único que puede ayudarnos. ¿Qué pasará si el banco toma la casa? Eso ya no es mi problema, les dije. Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron regalar la casa sin consultarme. Ahora deben afrontar las consecuencias. Mis padres y Perry continuaron presionándome durante días, pero no cedí. Finalmente, lo inevitable ocurrió: dejaron de pagar la hipoteca y el banco inició el proceso de embargo. La casa, esa que había comprado con tanto esfuerzo, fue subastada. El impacto fue devastador para mi familia. Perry y su esposo no tenían los recursos para mudarse por su cuenta, así que terminaron viviendo con los padres de él. Mis padres, por su parte, agotaron lo que quedaba de sus ahorros tratando de evitar la subasta, pero fue en vano. Incluso liquidaron parte de su dinero de jubilación, dejando su situación financiera aún más frágil. Lo más sorprendente fue que, durante este tiempo, la relación entre mis padres y Perry comenzó a deteriorarse. Después de haberla mimado toda su vida, finalmente le pidieron que contribuyera económicamente. Necesitaban que ella y su esposo pagaran al menos la mitad de los costos para evitar perder la casa. Perry, como siempre, se negó. Según ella, la casa era un regalo, y no veía por qué debía ayudar a pagar algo que ya le habían dado. La tensión entre ellos aumentó hasta el punto de que mis padres dejaron de apoyar a Perry financieramente. Fue en ese momento cuando, finalmente, entendieron el error que habían cometido al priorizarla por encima de todo. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. A pesar de todo, no me sentí culpable por lo ocurrido. Había sido paciente, comprensivo y generoso con mi familia durante años, y ellos habían abusado de mi confianza. Mi decisión de cortar los lazos financieros con ellos no fue fácil, pero era necesaria. Lo más importante era que, por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control de mi futuro. Había dejado de ser la persona que siempre daba sin recibir nada a cambio. Aunque el proceso fue doloroso, sabía que había hecho lo correcto. Mis padres ahora vivían en un apartamento pequeño, ajustándose a su nueva realidad. Yo, por mi parte, estaba más enfocado que nunca en mis propios planes: ahorrar para mi propia casa, un lugar que sería completamente mío y donde nadie más tendría control. Aunque la relación con mi familia estaba rota, por fin me sentía libre. Meses después de cortar los lazos financieros con mi familia, mi vida comenzó a cambiar de maneras que no había imaginado. Sin el peso de la hipoteca ni las constantes demandas de mis padres y mi hermana, finalmente pude concentrarme en mis propios objetivos. Durante todo este tiempo, me enfoqué en trabajar, ahorrar y construir un futuro para mí mismo. Hoy, estoy emocionado de contarles que finalmente he logrado comprar mi propia casa. Es pequeña, modesta, pero completamente mía. No hay presiones, no hay expectativas, y, lo más importante, no hay manipulaciones. Esta casa representa algo más que un lugar para vivir, es el símbolo de mi libertad y del esfuerzo que he puesto para construir una vida en mis propios términos. No le he contado a mi familia sobre mi nueva casa, y no tengo planes de hacerlo.
Aprendí que, a veces, la mejor manera de proteger tu tranquilidad es mantener ciertas cosas en privado. Esta decisión no fue fácil, pero después de lo que ocurrió con la primera casa, sabía que era lo mejor. No quiero arriesgarme a que alguien intente manipularme o reclamar algo que no le pertenece. Mientras tanto, mis padres siguen viviendo en un pequeño apartamento y han comenzado a ajustar sus expectativas. Según me han contado algunos primos, finalmente han entendido que deben ser responsables de sus propias decisiones y que no pueden seguir dependiendo de mí. En cuanto a Perry, ella y su esposo continúan viviendo con los suegros, enfrentando las consecuencias de años de comodidad y falta de esfuerzo. Hoy, mi enfoque está completamente en mí. Ahora estoy decorando mi nuevo hogar, eligiendo cada detalle para que refleje mi personalidad y mis gustos. Es emocionante pensar que todo esto es mío, que cada decisión la tomo yo, sin presiones ni interferencias. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo una vida que realmente me pertenece. Si algo aprendí de esta experiencia, es que no importa si las personas que te manipulan son familiares. Nadie tiene el derecho de aprovecharse de ti o de tus esfuerzos. A veces, alejarte de personas tóxicas es el acto más grande de amor propio que puedes hacer. No fue fácil cortar lazos con mi familia, pero fue necesario para mi bienestar y mi futuro. Si te identificaste con mi historia o si has pasado por algo similar, me encantaría leerlo en los comentarios. Comparte tu experiencia y cómo lo manejaste, porque estoy seguro de que muchas personas pueden aprender de eso. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más historias como esta. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Gracias por acompañarme en esta jornada. Tu apoyo hace toda la diferencia.